Bolivia pidió este lunes a Argentina impedir que Evo Morales haga llamados a la violencia o la subversión. Esto debido a las recientes declaraciones del expresidente en las que menciona la necesidad de crear milicias armadas del pueblo al estilo de las de Venezuela si es que regresa a su país. Según el gobierno interino de Yanine Áñez, las Fuerzas Armadas de Bolivia están indignadas con las declaraciones de Morales. La polémica declaración del expresidente fue entregada el domingo a una radio de los cocaleros bolivianos desde Buenos Aires, donde también insistió en que sufrió un golpe de Estado. Fernando López, ministro de Defensa de Bolivia, declaró además que el gobierno de Morales, que dimitió el 10 de noviembre a raíz de una fuerte convulsión social tras elecciones empañadas por acusaciones de fraude, tenía el plan de desmantelar a las Fuerzas Armadas y a la policía para traer fuerzas extranjeras al país. Durante las protestas sociales posteriores a las elecciones de octubre, los policías se amotinaron y los militares sugirieron públicamente a Morales dimitir. En la misma rueda de prensa que López, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, anunció que junto a su colega de Interior, Arturo Murillo, van a iniciar las acciones penales contra el señor Evo Morales por los delitos de sedición y terrorismo. La Fiscalía Local ya investiga a Morales por esos dos delitos, pero en un caso relacionado con un video en el que, según el gobierno, se le escucha pedir desde México a sus bases cocaleras que impidan el ingreso de alimentos a las ciudades en contra del Ejecutivo interino de Yanine Áñez. Morales se asiló primero en México, después de renunciar, y desde el 12 de diciembre se instaló en Argentina como refugiado. El exmandatario, leal aliado político de Venezuela y Cuba, ha tenido una vida política activa, primero en México y luego en Buenos Aires, lo que generó tensas relaciones de Bolivia con los dos países. Tema que analizamos hoy en Mundo Plus. Sí, tenemos varias preguntas sobre este tema que vamos a estar conversando con los invitados a nuestra mesa chica. Primero el académico de la Universidad Central, Edgardo Riveros, y Alejandro San Francisco, profesor de la Universidad Católica y San Sebastián, quien además es director de formación del Instituto República. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Soledad, un placer. Muy buenas tardes, mucho gusto estar acá. A ver, bueno, veíamos recién las declaraciones que había hecho Evo Morales, que se da además después de que una de las condiciones que le había pedido el gobierno argentino para darle asilo era no hacer declaraciones políticas. En todo este tiempo hemos visto que no ha sido así. Pero todo esto, ¿de qué manera podría perjudicar al gobierno recién asumido ya de Alberto Fernández? Bueno, en primer lugar, creo yo que hay que tener presente que tanto para el gobierno argentino como para el gobierno de México, Evo Morales es un presidente que fue depuesto, que el mandato que tenía constitucional fue interrumpido. Eso tiene un fundamento. Evo Morales efectivamente estaba ejerciendo un mandato que culminaba el 21 de enero. Y en este caso, sugerencia de por medio, entre comillas, hubo una intervención del sector militar y de las fuerzas de orden que en una democracia ciertamente no pueden jugar y no deben jugar el papel de árbitros de situaciones políticas porque ellos tienen el monopolio de la fuerza armada. Por lo tanto, su intervención, aunque sea vía sugerencia, es indudablemente un factor de fuerza. Eso es independiente del hecho de que Evo Morales ciertamente en su actuar tensionó situaciones. Él debió haber respetado de manera categórica lo que fue el plebiscito del año 2016. Y después también debió haber, ya que fue de candidato, no obstante que con eso vulneraba un pronunciamiento de la soberanía popular, debió haber velado porque las elecciones fueran transparentes, claras, y de acuerdo a la auditoría de la Organización de Estados Americanos no lo fue. Pero voy al hecho inicial. Para Argentina, para México, está el hecho fundante de que hay un presidente depuesto y las consecuencias que ello conlleva es que hay un tratamiento que el nuevo gobierno, las nuevas autoridades que surgen después de este hecho, realizan o pueden realizar acciones de persecución y por lo tanto Evo Morales y su entorno estarían
en el riesgo de sufrir persecución. No olvidemos que en la Embajada de México hay 9 personas refugiadas, 6 exministros, 2 exviceministros y otro alto funcionario del gobierno. Y México terminó recurriendo a la Corte Penal Internacional incluso. No, a la Corte amenazó con que podía recurrir a la Corte Internacional de Justicia. No la Corte Penal Internacional, sino que la Corte Internacional de Justicia. Ahora, eso no se ha concretado, pero lo que sí está claro, que de acuerdo al derecho internacional, quien califica los hechos para brindar refugio, sea el refugio diplomático o asilo diplomático como el que ha brindado México, o el refugio o asilo territorial que ha brindado Argentina, quien califica los hechos para brindar o no ese refugio es el país que otorga el asilo, sea diplomático o sea territorial. Y las condiciones las fija también ese Estado. Alejandro, ¿puede perjudicar al gobierno de Alberto Fernández? Sí, yo estoy primero totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Edgardo, que es un muy buen resumen de lo que ha ocurrido en Bolivia. Ahora, respecto a Alberto Fernández, hay una cosa previa que es la ambigüedad con que fue recibido Evo Morales en Argentina. Por un lado fue recibido cariñosamente, con amistad, dentro de una comunidad de ideas internacional. Pero por otro lado, cuando le preguntaron a distintos personeros si podía hablar en política, algunos dijeron que no y otros dijeron que sí. Entonces, ahí ya se produjo la primera ambigüedad. Y lo segundo, si uno mira lo que ha hecho Alberto Fernández en este mes y medio que lleva gobernando, él tiene suficientes problemas propios, internos en Argentina, como para tener este moscardón dando vueltas todo el tiempo. O sea, efectivamente, a tu pregunta, Evo Morales va a ser un problema permanente de política interna argentina y de política internacional de los trasandinos. Lo que ocurre es que Alberto Fernández desde el primer día está con el Plan Argentina, está diciendo combatamos el hambre, está diciendo esto, pero si uno mira, cada vez que habla Evo Morales, la noticia es Evo Morales. O sea, de inmediato se produce un cambio en el eje dominante de las noticias. Y en los últimos días Alberto Fernández se ha reunido con agrupaciones de derechos humanos, ha estado en provincia promoviendo el Plan Argentina y resulta que las preguntas que nos estamos haciendo es de qué manera le perjudica a Evo Morales a su gestión en el ámbito internacional. Yo creo que sí va a ser un problema y va a tener que llegar a un acuerdo o de lo contrario va a tener que asumir los costos políticos que significa tener a Evo Morales en Argentina. Claro, tomando ese mismo punto, ¿creen que en algún momento Alberto Fernández podría tratar de ponerle cierto freno a Evo Morales? Porque, claro, por un lado le está generando todos estos problemas internos, pero por otro, claro, son gobiernos ideológicamente afines, donde, como mencionaban, al igual que México, ellos dicen que Evo Morales fue víctima de un golpe de Estado. Sí. Las condiciones al final en que, cómo se desarrolla el refugio, las fija el gobierno que lo ha otorgado. Y si en un momento determinado el gobierno argentino asume que las expresiones de Evo Morales pueden provocar algún cuadro de tensión interna dentro de Argentina, es indudable que algo van a decir. Pero el hecho fundante es el que acabo de señalar. O sea, para México y para el gobierno mexicano y para el gobierno argentino, Evo Morales es una persona que ha sufrido o está sufriendo una persecución política. Creo que va a jugar a favor de esa línea de pensamiento el hecho de que hoy día fue detenido un exministro. Carlos Romero. Carlos Romero, y no cabe duda de que allí de por medio hay una acusación de corrupción, pero no cabe duda que se da dentro de un contexto político y por eso que yo creo que el tema se va a estar presente este factor dentro de la discusión. Y las 9 personas que están refugiadas en México, la Embajada de México, también generan un cuadro de tensión porque lo que no va a ocurrir, parece, en el tiempo próximo, es que se le vaya a otorgar el salvoconducto a esas personas para que puedan salir de la embajada y puedan tomar un avión y irse a México o a otro país que los pueda acoger. Esa situación está pendiente y es una tensión que puede generar situaciones complejas y que han ocurrido en otros países. No olvidemos que a comienzos de los años 50 hubo un caso emblemático con Raúl Haya de la Torre en Perú, que el gobierno de Colombia le brindó asilo a Raúl Haya de la Torre y Perú desconoció aquello y dijo que el señor Haya de la Torre estaba acusado de delitos comunes, mientras que Colombia esto lo calificaba
de fundamentos políticos, y esto llegó y escaló hasta la Corte Internacional de Justicia, y hay un fallo emblemático de la Corte Internacional de Justicia sobre el asilo diplomático muy importante. O sea, estas cosas tienen precedente. Ahora, ¿por qué Evo Morales está en Argentina? Bueno, Evo Morales está en Argentina primero porque es el país vecino. Segundo, porque en Argentina viven alrededor de 350.000 bolivianos. Es, después de Paraguay, la segunda inmigración en Argentina, y la primera y el primer lugar de residencia fuera de Bolivia que los bolivianos tienen. Entonces hay ahí un factor también importante y que de alguna manera también puede incidir en el cuadro político interno, porque esas personas que viven en Argentina y que son de origen boliviano también juegan un papel político en Argentina mismo, ¿no? Sí, respecto ya yéndonos precisamente al plano interno, Alejandro, todas estas declaraciones que comentábamos recién de Evo Morales, que claro, no va a competir para las elecciones del próximo 3 de mayo porque no está habilitado, sin embargo está jugando este papel de jefe de campaña, pero ¿eso qué efecto puede tener en quién sea su sucesor? Que no sabemos todavía quién va a ser, pero qué efectos podría tener en el resultado que obtenga el MAS en las elecciones de mayo. Yo creo que hay dos niveles. Uno que yo lo vería para Argentina y que compartiendo que hay una cierta persecución hacia Evo Morales y puede haber cierta sed de venganza y no de justicia frente a él, es evidente que Evo Morales ha traspasado los límites. O sea, cuando él dice que llama a formar milicia, él no está llamando a una fórmula pacífica de solución de los conflictos dentro de Bolivia. Lo está haciendo en un país amigo de Bolivia y en despoblado. Yo creo que Bolivia tiene todo el derecho a defenderse y eso no lo aceptaría ninguna persona en ningún país respecto de un ex gobernante. Ni Chile, ni Bolivia, ni Argentina, ni otro. Si el presidente Macri se va a otro país a decir armen milicia en Argentina, no se aceptaría. Dicho eso, yo encuentro bastante absurdo, yendo a tu pregunta, lo que ha hecho Evo Morales, porque la próxima semana debiera estar el candidato del Movimiento al Socialismo. A comienzos de febrero se inscriben las candidaturas para las elecciones del próximo 3 de mayo. De manera tal que si tú lo miras como cuadro político interno en Bolivia, lo que hay es un proceso democrático en curso, bastante avanzado, diría yo, que es una buena solución para un mal problema que se planteó. O sea, yo comparto con Edgardo que aquí lo que hubo fue una resolución de una insinuación a salir del poder. Eso es un golpe de Estado. Se le puede llamar de otra forma, un golpe blando, lo que sea, pero es un golpe de Estado, no es una resolución democrática del conflicto. Hecho eso, se está saliendo bien. O sea, no es que aquí se vayan a perpetuar lo que hicieron el golpe en el poder por X años, sino que de inmediato van a restaurar el sistema democrático en Bolivia, llaman a elecciones y en las elecciones puede ganar incluso el grupo de Evo Morales, el MAS, que tiene una buena cuota dentro de la política boliviana. Por eso encuentro muy absurdo las declaraciones de Evo Morales, porque cuando el país está jugado por la democracia, él pone ahí una fórmula que es la propia de las guerrillas, que es la propia de la violencia, y el ejemplo que utiliza es el peor que podría usar en todo este esquema, que es el de Venezuela. Y si hay un país que ha burlado todos los límites de la democracia en los últimos 10 años, en América Latina, ha sido precisamente Venezuela. Nosotros podemos tener posiciones distintas respecto a Venezuela, pero lo que es claro es que hay un poder que se ha perpetuado, que destruyó la alternativa del legislativo que era mayoritariamente contrario a la dictadura de Nicolás Maduro, y que además de eso, que es propiamente político, tiene un cuadro de crisis integral, que implica una crisis económica, una crisis social, una crisis humanitaria y una crisis demográfica por la salida de 4 millones de venezolanos. De manera que poner además a Venezuela como ejemplo, a mí me parece que es más bien un suicidio político que una contribución a la campaña del movimiento al socialismo. Bueno, siguiendo lo que dice Alejandro, no me cabe duda de que lo dicho por Evo Morales es un despropósito. Un despropósito que mirado en clave política le va a rebotar. Le va a rebotar hacia futuro. Yo no pienso que Evo Morales haya renunciado a ser un actor político relevante en Bolivia hacia el futuro. No hacia el futuro mediato o inmediato, pero ya a más largo plazo, es indudable que Evo Morales tendrá la perspectiva de jugar un rol político y estas declaraciones le van a rebotar y le van a rebotar mal, porque
Es indudable que un cuadro de tensión en el plano ya de fuerza, de uso de la fuerza, es lo peor que en un momento determinado pueda vivir un país. Entonces, eso no cabe duda que es un despropósito. Ahora bien, el cuadro político interno boliviano hay que jugarlo y saberlo jugar. Es correcto que aquí se está produciendo un elemento de diáspora en la oposición. Hay varios candidatos ya que ante la posibilidad de ser electos están jugando sus cartas, partiendo por el expresidente Carlos Mesa, pero siguiendo también por otros actores que han estado presentes en la política del país en los últimos tiempos, como Camacho. Y otros actores, también un candidato cuya origen es un origen asiático, que fue el tercero en la elección. Y por lo tanto, hay ahí un cuadro de tensión ahora entre las fuerzas de oposición, que no sabemos qué resultado va a existir. Lo más posible es que haya segunda vuelta electoral en las elecciones de 3 de mayo próximo, que ya están fijadas por el nuevo Tribunal Electoral, que es un tema que hay que tener también presente. Y hay que ver cuál va a ser también la decisión definitiva de la actual presidenta interina, Añez, que también aparecía con algún cuadro de apoyo en las encuestas. Y al frente, bueno, Evo Morales va a tratar de jugar un rol. No lo pudo hacer hace un par de semanas atrás, que había una convocatoria en Argentina para designar al candidato. Hay varias cartas. Ahí está Andrónico Rodríguez, que es una persona de 30 años que puede jugarle en contra del ser tan joven. Está Luis Arce, que es el ministro de Economía del gobierno de Evo Morales, que parece que es el que más gusta a Evo Morales, que lo promueve mucho porque dice que él fue el gran autor del proceso económico exitoso que, de acuerdo a la perspectiva de Evo Morales, hubo en Bolivia. Y bueno, y hay otro. El ex canciller de Choquehuanca, París, que también que fue ex canciller, y Salvatierra, que es la actual presidenta del Senado. Fíjese usted de que la fuerza del MAS se prueba también en el Parlamento. Ayer o anteayer el Senado aprobó una inmunidad para Evo Morales y todo su entorno. Y la aprobó por mayoría, aun cuando Salvatierra fue una de las críticas a las declaraciones de Evo Morales sobre el tema de las milicias. Sí, es un tema que va a seguir dando que hablar. Tenemos que ir cerrando el programa, pero este 19 de enero va a ser la fecha donde ya se va a conocer quién va a ser el candidato del MAS. Muchas gracias, Alejandro, Edgardo, por haber conversado con nosotros. A ti, Soledad, un placer. Muchas gracias, Soledad, ya nos veremos.